Me acerco ante tu trono, bajaste el cielo aquí y hoy puedo clamar. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Colosenses 4:2. Buenas noches, hermanos. Los saludo hoy, 2 de noviembre, mes de la oración. Esta es mi oración, Emmanuel, Dios con nosotros. Bienvenidos a nuestro tiempo de comunión de los miércoles en la noche. En esta ocasión meditaremos en orar es luchar. Buenas noches, hermanos. Les invito a que en esta ocasión meditemos juntos con el tema Orar es luchar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos por esta nueva oportunidad que nos da, Señor. Nosotros la aprovechamos y la disfrutamos, Señor. Somos uno contigo y nuestro corazón está abierto, dispuesto para recibir todo tu consejo. Envía tu luz y tu verdad. Guíanos por estas delante de ti para tu gloria y honra. En el nombre de Jesús. Amén. Para nuestro tema orar es luchar, abramos inicialmente en nuestras Biblias en Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4, miremos los versos 15 y 16. Dice Hebreos 4 versos 15 y 16, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Lo que nos dicen estos versículos son excelentes noticias para el ser humano y particularmente excelentes noticias para el pueblo de Dios. Tenemos un sumo sacerdote que se compadece de nosotros. Ese trono, que para muchos es un trono de juicio, porque lo es un trono donde el Señor está ejecutando juicios, no solamente en ese momento, sino sobre todos los juicios que van a venir un poco más adelante. Pero para nosotros ese mismo trono es un trono de gracia, en virtud de la presencia de nuestro Salvador, de nuestro amado Señor, el Cordero, que dio la vida por nosotros. Por la presencia del Señor ahí en el trono, ese trono para nosotros es un trono de gracia y nosotros nos podemos acercar con confianza. Si estas son buenas noticias, entonces de pronto no compagina mucho con el título Orar es luchar, porque el título del tema de hoy no es en el sentido que la oración sirve para luchar, que de hecho la oración sirve para luchar y es un arma poderosa, un arma de guerra. Se puede ver así como un arma de guerra. De hecho hemos aprendido acerca de la oración de guerra, pero lo que yo quiero decir con este título es que el ejercicio de orar es luchar. No es fácil orar, es difícil orar. Cuando vemos textos como Hebreos 4, 15 y 16, entonces no se compagina. ¿Cómo va a ser difícil si tenemos un sumo sacerdote? Si podemos acercarnos con confianza, si es un trono de gracia para nosotros, pues todo está dispuesto, todo es fácil. ¿Por qué va a ser difícil? Pues esa misma pregunta yo me la hacía años atrás cuando el pastor Ariel insistía en que orar era difícil. Y yo miraba la Biblia y decía, pero ¿cómo así que difícil? Y lo veía él que oraba tanto y yo decía, pero es fácil. Él dice que es difícil, pero yo lo veo orando mucho. Pero cuando yo iba a orar, era que me daba cuenta que era difícil. Y eso no compagina con estos versículos. Tampoco les invito a que veamos también en el capítulo 10. Tampoco compagina con estos versículos 19 al 22 de Hebreos capítulo 10. Dice así, Hebreos 10, versos 19 al 22. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran
sacerdotes sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Nuevamente buenas noticias, Él ya abrió el camino está despejado. De hecho, quiero decirles a todos los que escuchen esta prédica, tenemos acceso directo al cielo, acceso directo a la presencia del Señor, acceso directo al lugar santísimo. Podemos ir con toda libertad porque el Señor, a través del velo que es su carne, ya eso fue rasgado, ya no hay impedimento, ya no hay un obstáculo, ya no está la puerta, ya no está la cortina que nos presenta obstáculo para acercarnos. Ahora hay libertad para acercarnos y podemos hacerlo en libertad, en confianza, para disfrutar las bendiciones del Señor. Siguen las buenas noticias y no compagina con el título Orar es luchar, y no compagina con la experiencia mía en mi vida de oración, y posiblemente no compagina con la experiencia tuya en tu vida de oración. Si tú tienes una vida excelente de oración, yo doy gloria a Dios por eso. Necesitamos ser como tú. Pero tristemente, y me avergüenza este asunto, para mí orar es luchar. Y después de mucho tiempo pude entender las palabras del pastor Ariel. Realmente la oración es una lucha, es complicado. ¿Por qué es complicado si el Señor ya tiene libre acceso para nosotros y Él nos espera allí para que disfrutemos ese tiempo de comunión en la oración? Quiero que miremos, por favor, en Job capítulo 1. Versos 6 al 12. Dice Job capítulo 1, versos 6 al 12. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Este pasaje, queridos hermanos, nos muestra el principal impedimento, el principal estorbo, la causa por la cual orar es una lucha. Orar es luchar. Mira, Satanás se presenta delante de Dios. Satanás tiene acceso en este momento ante el trono de Dios. Él se presenta a fastidiar, a criticar, a murmurar, a acusar, a señalar, a decir mentiras. A veces dice verdades. Cuando nosotros pecamos, Él nos acusa. Si no pecamos, igual nos acusa. Y no solamente nos acusa a nosotros delante de Dios, sino que nos acusa a nosotros mismos. También vimos que Él pone en nosotros dudas acerca de Dios mismo. O sea que las acusaciones van y vienen. Acusa a Dios delante de nosotros y nos acusa a nosotros delante de Dios. Esa es una de las cosas, una de las obras terribles, perversas que hace Satanás, y es muy efectivo en esto. Satanás es un estorbo. Él se presenta delante de Dios. Nosotros nos presentamos delante de Dios, pero es que Satanás en este momento tiene acceso al trono y está estorbando la oración. El contexto de este capítulo 1, los primeros versículos, es una oración de intercesión que Job está haciendo a favor de sus hijos. Y precisamente en ese contexto es donde muestran que Satanás tiene ese acceso al trono de Dios. Así que Satanás es ese estorbo. Cuando tú vas a orar, tienes que tener claro que Satanás se va a oponer a esa oración. Hay mucha riqueza en la oración. Casi todos los creyentes hemos aprendido eso, conocemos eso. Incluso personas que no conocen mucho del Señor saben que la oración es poderosa y que hay que orar, y que hay que orar por todas las cosas, y que hay que orar continuamente. Pero quiero decirles hoy, si tú
te atreves a orar, si tú te atreves a tomar en serio la oración, en serio te atreves a tener una vida de oración, tienes que saber que orar es luchar. Tienes que saber que el diablo se te va a oponer. No pienses que todo va a ir sobre ruedas. No pienses que todo va a ser como sobre pétalos, todo suave, todo bonito, con pajaritos y todo fluido. No. Hay una lucha que tenemos que dar para poder orar. De hecho, uno de los principales motivos de nuestra oración es orar. Debemos orar para poder orar. Debemos orar para decirle al Señor, danos la libertad de orar, danos las ganas de orar. Coloca ese deseo, ese sentir, esas ganas, esa carga para orar. Ese es uno de los motivos que debemos presentar delante del Señor en nuestra oración. En Apocalipsis capítulo 12, 10. En Apocalipsis 12:10 dice: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Ratificando las palabras que hemos leído en Job capítulo 1. Satanás es un acusador. Acusa al pueblo de Dios, acusa a los hijos de Dios, acusa a los creyentes día y noche. Es un estorbo Satanás allí delante del trono de Dios. Va a haber un momento, eso lo vemos un poco más adelante, donde Satanás no va a estar con ese acceso. Eso es lo que nos habla, ese es uno de los temas de Apocalipsis capítulo 12. Satanás va a ser arrojado y ya no va a tener más acceso al trono de Dios, pero en este momento lo tiene y está estorbando nuestra oración. Quiero que miremos por favor también en Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, verso 2. Efesios capítulo 2, verso 2 dice: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Ahí está hablando del mundo, y particularmente hablando de seguir la corriente de este mundo. Antes nosotros seguíamos la corriente de este mundo. Ahora, si no seguimos la corriente, no quiere decir que esa corriente no está. Esa corriente está presente. El mundo tiene una corriente y nos quiere arrastrar. Esa corriente es de acuerdo al príncipe de la potestad del aire. Es decir, es de acuerdo al diablo, de acuerdo a Satanás. El mundo está bajo el poder de Satanás, como nos enseña el apóstol Juan. Y esa corriente del mundo es de acuerdo a los anhelos, a los planes de Satanás. De tal manera que Satanás usa al mundo para ponernos estorbo particularmente en la oración. Satanás detesta un tiempo de comunión como este. Satanás detesta la adoración, detesta que se alabe el Señor, detesta que se predique. Pero hasta esas cosas no nos va a presentar tanta oposición para esas cosas, pero para orar de inmediato. ¿Por qué? Porque en la oración está nuestra victoria, en nuestra oración está nuestra comunión con Dios, en la oración es que nosotros nos fortalecemos, en la oración es que nosotros hacemos las paces con el Señor, donde nosotros confesamos y Él nos perdona, donde Él nos alimenta, donde Él nos alienta, donde Él nos levanta, donde Él nos sana, donde Él nos transforma. Y precisamente eso es lo que tanto daño le hace a Satanás, por eso él se opone. Si tú te vas a dedicar a la oración con juicio, espera la oposición. Tienes que estar pendiente, porque si hay oposición, tú tienes que insistir en la oración, no te puedes rendir. Estás orando y suena el timbre, suena el celular, el perrito se pone a ladrar, el gatico se pone a maullar, se quiebra un vidrio por allá, aparece un ratón, te acuerdas de algo. Es decir, muchas cosas se presentan en ese momento. Entonces tenemos que salir al paso a esas cosas. Tenemos que darnos cuenta que orar es luchar. Entonces tenemos que propiciar un ambiente, un espacio adecuado para que podamos orar. Dice en Romanos capítulo 8, versos 5 al 8. Romanos capítulo 8, versos 5 al 8. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz.
por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Nosotros, aunque tenemos al Señor, aunque tenemos la ley del Espíritu dentro, también tenemos la ley del pecado adentro. Y esa ley de pecado ha contaminado nuestro cuerpo, y por eso es que podemos hablar de una carne. Tenemos una carne, algo que nos inclina, algo que nos invita a pecar, algo que no agrada a Dios, algo que no se sujeta al Señor, no hace la voluntad del Señor. Entonces nosotros, además de Satanás, además de la corriente del mundo, también tenemos la carne, que es la contaminación de nuestro cuerpo por ese pecado, esa ley de pecado que tenemos adentro. Desde que Adán pecó, esa ley fue introducida a toda la humanidad. Esa es la lucha que tenemos. Así que tenemos lucha externa, pero también tenemos lucha interna. Todo en contra de que nosotros tengamos comunión con Dios. Todo en contra de que tengamos una relación con Dios. Y particularmente todo en contra de la oración. Por eso es que orar es luchar. Entonces, ¿qué debemos hacer? Nosotros, por un lado, ya sabemos que el Señor hizo todo para que nosotros podamos acercarnos a su presencia. Pero por otro lado, sabemos que Satanás se opone, estorba. Y estorba no solamente él directamente y sus demonios, sino también con la corriente del mundo y también con la carne. Él está estorbando la oración. Nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que perseverar. Así como lo dice Colosenses capítulo 4, verso 2, la primera parte. Vamos a leerlo. Colosenses capítulo 4, verso 2, la primera parte, dice: perseverad en la oración. Cortico. Perseverad en la oración. Es cortico, pero perseverar en la oración, no creas que es cortico o simple. Es una lucha. ¿Por qué dice la palabra perseverad en la oración? Ahora ya, después de que hemos visto ese segundo bloque de citas, pues ya podemos comprenderlo. Porque es que Satanás se opone a la oración. Es que estorba la oración. Es que todo el mundo está diseñado para estorbar la oración. Mira, el mal ejemplo que damos a los demás creyentes cuando no oramos. Eso les está afectando su vida de oración. O cuando nosotros hemos recibido un mal ejemplo. El mundo, ¿qué le importa la oración? El mundo, ¿qué le importa? El mundo está detrás de otras cosas y esa corriente nos tiende a arrastrar, pero nosotros no podemos salir corriendo a todas las cosas. Nosotros lo primero que tenemos que hacer es orar. Lo primero que tenemos que hacer es buscar el reino de Dios y su justicia. ¿Cómo hacemos eso? Orando. No podemos ir detrás de la comida, detrás de la bebida, detrás del vestido, detrás de las cosas materiales que necesitamos. Porque si nos acostumbramos a vivir así como mundanos, como gentiles, como los que no tienen a Cristo, entonces no vamos a tener ni comunión con Dios y tampoco vamos a tener suplidas nuestras necesidades. Pero si nosotros enfocamos nuestra vida en buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, además de disfrutar de la comunión con el Señor, vamos a tener todas las cosas por añadidura. Esa es la promesa del Señor y el Señor cumple lo que dice. Así que orar es luchar. No solamente orar sirve para luchar, sino que el hecho de orar es una lucha. Nosotros podemos predicar fácilmente, podemos cantar fácilmente, podemos hacer muchas cosas que son agradables al Señor fácilmente, pero en el momento de orar viene la dificultad. Es allí donde tenemos que perseverar. ¿Qué es eso de perseverar? Perseverar es persistir, es insistir, es mantenernos firmes, es seguir adelante, es no rendirnos. Que tengo dolor de cabeza, no voy a orar. No, todo lo contrario, es cuando tengo que orar. No, estoy como aperezado con la oración. Urgente, se disparan las alarmas, hay que orar más que nunca. No, pero es que no hay como un ambiente de oración. Acá no hay un ambiente de oración, o sea que estamos asediados por el maligno. Ahí sí que es cierto que tenemos que orar. No, pero es que tan maluco orar, de pronto esa persona se va a incomodar. Pues ora de tal manera que se incomode de pronto Satanás, pero no la persona. Trata de orar de pronto mentalmente o en voz baja, pero nada te tiene que impedir la oración. Tenemos que orar continuamente, tenemos que perseverar en la oración. Queridos hermanos, orar es luchar. No pensemos que, bueno, vamos a orar, vas a levantar todos los días a orar y eso va a ser sencillito. No, te vas a quedar dormido, te va a dar pereza. Te vas a levantar antes de la hora y dices, bueno, ya, mire, estoy bien, estoy
estoy como descansado, va a ser fácil orar. Y te acuestas a dormir y se te va a pasar la hora. Eso sucede una y otra vez. Tenemos que poner ese despertador, tenemos que poner la alarma, tenemos que procurar todas las cosas. Mire, una de las cosas que tenemos que hacer es el tiempo. Porque pensamos, bueno, a veces como que no nos queda tiempo para orar. Entonces restemos tiempo a las otras cosas. Restemos tiempo. Pasas tiempo delante de la televisión, pasas tiempo delante del WhatsApp, pasas tiempo delante de internet, pasas tiempo viajando, pasas tiempo trabajando, pasas tiempo durmiendo, pasas tiempo estudiando, pasas tiempo con esto y aquello. Tienes que reducir, reduce. Saca 5 minutos de acá, 2 minutos de acá, 10 minutos de acá, 15 minutos de acá y vas formando un tiempo libre para que te dediques a la oración. Si no lo hacemos así, entonces se nos va a ir el tiempo y Satanás feliz. Estamos siendo arrastrados por la corriente de este mundo y ni cuenta nos damos. No podemos caer en esa trampa. Hermanos, tenemos que perseverar en la oración. Orar es luchar. Por eso es que tenemos que ser tercos, tenemos que porfiar, tenemos que ser esforzados y valientes, tenemos que insistir, no podemos desistir, tenemos que persistir en la oración. Llueva, truene o relampaguee, tenemos que orar. Si estás enfermo, ora. Si estás sano, ora. Si estás feliz, ora. Si estás triste, ora. Si estás de luto, ora. Si estás en celebración, ora. Tenemos que orar todo el tiempo. Tenemos que perseverar en la oración. Y uno de los motivos, vuelvo a decir, de nuestra oración debe ser para orar. Nosotros en Getsemaní tenemos cada noviembre el mes de oración. Es un mes donde dedicamos un tiempo especial para la oración, un tiempo adicional. No es el mismo tiempo habitual, es un tiempo adicional. Y nosotros tenemos una cadena, la llamamos así, cadena de oración, cadena porque son eslabones y cada persona cubre. Tenemos una cadena de ayuno y una cadena de oración. En la cadena de ayuno, entonces, todos debemos cubrir esos 24 días, todos los días la debemos cubrir en ayuno. Tú ayunas un día, yo ayuno otro día, o tú ayunas 5 días, yo otros 5 días. Nos repartimos estos 24 días que están propuestos ahí en la cadena, desde el 7 hasta el 30, para cubrirlos en ayuno. Y ese ayuno no va a ser solo, también va a ser con oración. Vamos a orar y vamos a hacer una cadena de oración porque es uno tras otro. Tú puedes orar 1, 2 o más horas, las que quieras y puedas al día. Tienes que inscribirte. Nos inscribimos todos, ¿para qué? Para verificar que toda la lista quede cubierta, para que todo el día quede cubierto y para que esos 24 días queden cubiertos. 24 días, 24 horas, todo cubierto en ayuno y en oración. Los motivos específicos ya los compartimos a los hermanos de la congregación. Los que nos escuchan o los que ven esta prédica, pues tendrán otros motivos para la oración, pero siempre tenemos que orar. Vamos a terminar este tiempo acá y vamos a orar y vamos a hacer un compromiso delante de Dios para dedicarnos a la oración. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos por tu palabra, gracias por ese recurso valioso de la oración. Gracias porque el trono es un trono de gracia. Gracias porque tú has hecho todo para que nosotros nos podamos acercar con confianza. Gracias, Señor, porque también nos has dado la victoria sobre el maligno. Gracias, amado Dios. Estamos en tus manos y necesitamos y deseamos orar. Ayúdanos a orar. Padre, en esta hora hacemos el firme propósito de dedicarnos a la oración, de mejorar nuestra vida de oración. Ya sabemos que vamos a tener oposición, pero nosotros vamos a ser perseverantes. En el nombre de Jesús, vamos a ser perseverantes en la oración. Vamos a persistir, vamos a insistir, vamos a ir adelante, no vamos a retroceder, vamos a avanzar, vamos a orar. Y si un día fallamos, al otro día compensamos. No nos vamos a rendir, vamos a orar. Tenemos que orar por todas las cosas. Y viene la oposición, pero en el nombre de Jesús yo declaro victoria en nuestra vida de oración. Orar es una lucha. Orar es luchar, ya lo sabemos, estamos dispuestos a dar la pelea. Así como peleamos, así como nos esforzamos por otras cosas, nos vamos a esforzar por la oración. Vamos a ser esforzados y valientes. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, yo entrego esta
este compromiso que estoy haciendo en ese momento en tus manos, Señor. Lo pongo en tus manos para que tú seas el que colocas en mí el deseo, el querer y el hacer. Señor, yo me rindo, yo me dispongo y te pido, Señor, que me ayudes en este propósito. Yo lo necesito de todo corazón y deseo hacerlo. Ayúdame, amado Dios, ayúdanos a orar. Coloca ese deseo, ese sentir, ese fluir, ese poder de tu Espíritu Santo acompañándonos y guiándonos en la oración. En el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, allana el camino. Disipa las tinieblas, Señor. Ayúdenos, Señor, a tener ese espacio, ese lugar, ese tiempo para la oración, Señor. Ayúdanos a disfrutar esa comunión contigo en la oración. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, Señor. Y a ti, solamente a ti, toda gloria, toda honra y todo honor por siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.